Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Esta noche, desde Sincelejo, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones que dio su hijo Nicolás ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que a su campaña presidencial sí ingresaron dineros ilícitos. El mandatario dijo que nunca sugirió a alguno de sus hijos cometer delitos, que a Nicolás le recomienda decir la verdad y, abro comillas, no arrodillarse ante el verdugo, cierro comillas, esto en referencia a las versiones de que está siendo presionado para hablar en su contra. Agregó, sin referirse a nadie en especial, que, abro comillas, están utilizando las cicatrices familiares para intentar abrir la puerta del derrumbe del primer gobierno popular, cierro comillas. Y también dijo que es el primer presidente que le pide a la justicia que juzgue a su hijo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A esta hora avanza la audiencia contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, vinculado por presunto lavado de activos. Al inicio de la diligencia, el fiscal Mario Burgos informó que Nicolás Petro declaró en interrogatorio que la campaña de su padre recibió parte del dinero por el que es investigado y que tendría origen ilícito. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro convocó a todas las fuerzas políticas del país a construir un gran acuerdo nacional e instó al Congreso de la República a asumir la responsabilidad histórica de convertir dicho acuerdo en una norma para la sociedad colombiana. Según el mandatario, es convocando a todas las fuerzas políticas de la sociedad a ayudar a forjar el acuerdo nacional y a volverlo realidad. El acuerdo no es solamente, dijo el mandatario, que el gobierno nacional y el ELN están sentados a la mesa, sino que los partidos del gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a puntos comunes. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente Trump es acusado formalmente en corte de Washington. Se declara inocente y denuncia una persecución política en su contra. Policías disparan contra hombre negro durante una inspección de tráfico rutinaria. Alarma en Estados Unidos por aumento repentino de contagios de COVID-19. Pánico en Corea del Sur. Un hombre ataca a cuchillo a transeúntes de una zona comercial. China controlará el uso de Internet por parte de niños. Solo autorizará 2 horas por día. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El exmandatario estadounidense Donald Trump compareció hoy ante una jueza en Washington para enfrentar cargos penales por conspiración en las elecciones del 2020. Se declaró inocente y calificó los cargos en su contra como una persecución política. Nuestro corresponsal Luis Javier González con los detalles. Luis Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde la Corte Federal aquí en Washington, D.C., escenario todo el día de la comparecencia del expresidente Donald Trump. Conclusiones, como lo habíamos anunciado, el expresidente Donald Trump se declaró inocente y ha sido muy claro en decir que todo esto se trata de una persecución política. Estuvimos durante toda la tarde, paso a paso, aquí en Washington, D.C., mirando y observando toda esta comparecencia del expresidente de los Estados Unidos y se lo contamos en el siguiente informe. Como se tenía establecido, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a las 4 de la tarde al Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Las medidas de seguridad fueron extremas. El expresidente Trump debía comparecer ante una juez y escuchar la lectura de cargos tras ser imputado por supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Al igual que en las otras 2 causas penales que afrontó el expresidente Trump en Nueva York y la Florida, no fue detenido, se declaró inocente y aseguró que todo se trata de una persecución en su contra. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent.
This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. Durante todo el día, la Corte Federal tuvo presencia de periodistas de todo el mundo y también de simpatizantes y contradictores del expresidente Trump. Yo creo que es injusta, la verdad, pero ya esperemos que se enfrente a la Corte a ver qué pasará. Él debe tener sus pruebas y todo de que es inocente. Yo creo en Trump. Porque hay muy evidencia que este señor quiso reversar la elección, que no ganó por muchos términos, haciendo fake electors y usar la violencia para parar la certificación del voto. Hoy en su nueva comparecencia, Trump también fue acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Y muchos se preguntan qué posibilidades tendrá el expresidente Donald Trump para ser de nuevo candidato, para ser de nuevo presidente de los Estados Unidos. Preparamos también un informe para contarles a ustedes sobre todas las posibilidades que tiene el presidente Donald Trump después también de esta comparecencia que hizo hoy aquí en la Corte Federal. La presentación de Trump ante un tribunal este jueves en Washington, acusado de tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020 y otros 3 cargos, ha puesto sobre el tapete la pregunta de si realmente quedará inhabilitado para intentar llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2024. Pues bien, a pesar de que este es el tercer caso penal presentado contra Trump en los últimos 6 meses, los cargos no le impiden se postule a la presidencia, al igual que no lo haría una condena por los delitos de que se le acusan. La Constitución establece que para ser mandatario de Estados Unidos solamente hay que ser mayor de 35 años, ser ciudadano estadounidense de nacimiento y haber sido residente permanente en la nación durante al menos 14 años. La ley no requiere que el presidente esté libre de acusación, condena o prisión, por lo que se deduce que una persona acusada o en prisión puede postularse para el cargo e incluso puede servir como presidente. Y si se mira el panorama actual, el magnate la tiene fácil para lograr su cometido de ser el candidato de los republicanos y aspirar a la Casa Blanca, pues cuenta con más del 50% de apoyo en las encuestas nacionales, más que todos sus competidores juntos. Muy bien, con esta información me despido desde Washington, D.C., después de esta comparecencia histórica del expresidente Donald Trump aquí en la Corte Federal de los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., para Noticentro 1CM, La Noticia, Luis Javier González. Buenas noches. En Estados Unidos investigan la muerte de un hombre durante un control de tránsito en Minneapolis por violencia policial. Según las autoridades, 3 policías detuvieron a un conductor de un carro por viajar sin luces traseras encendidas. Después de un forcejeo, una agente que estaba del lado del pasajero abrió fuego. El video muestra a los policías ofreciendo primeros auxilios al hombre que finalmente falleció. La Oficina de Aprehensión Criminal está investigando el tiroteo y los policías involucrados están suspendidos mientras se adelantan las pesquisas. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos alertaron sobre un aumento repentino en los contagios de COVID-19 en ese país. Según estas personas, esto puede deberse a la naturaleza cíclica de la enfermedad y al aumento de reuniones en lugares cerrados cuando hace mucho calor. Agregaron que este incremento no parece ser impulsado por la aparición de una nueva variante. En Corea del Sur, un hombre apuñaló a más de 10 personas en la calle. Al menos una docena de personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad, en un ataque indiscriminado con una arma blanca cometido por un hombre al sur de Seúl y quien posteriormente fue arrestado. Las imágenes de video mostraron a policías y manchas de sangre en la escena donde 9 personas fueron apuñaladas en un centro comercial de la capital. La policía detuvo al presunto autor de los ataques cuando trataba de huir de la escena del crimen. Los informes de los medios lo describen como un hombre de unos 20 años con un trabajo de entrega y que sufría algunos problemas de salud mental.
Pues seguimos en Corea del Sur, donde la ola de calor deja más de 20 personas muertas. 108 personas, además, fueron hospitalizadas luego de sufrir síntomas de golpe de calor, mientras que una treintena de personas padeció otras dolencias relacionadas con las altas temperaturas. Las autoridades surcoreanas declararon la alerta por calor extremo a comienzos de semana ante la previsión de que el termómetro alcanzara los 38 centígrados en varias áreas del país. Más de 10 personas murieron en un accidente vehicular en México en el que resultó involucrado un camión que transportaba migrantes. Al menos 17 personas murieron luego de que se accidentó un autobús de pasajeros que se trasladaba por Tepic, en el oeste de México. El hecho ocurrió en el kilómetro 27 del libramiento norte de Tepic, a la altura de la localidad de Barranca Blanca. El vehículo perteneciente a la línea Élite y con destino a Tijuana se salió de la ruta y cayó por un barranco. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades se desplazaron a la zona del accidente para asistir a las víctimas. En el lugar fueron atendidas 22 personas de diferentes edades que resultaron heridas y autoridades trabajan por la extracción de los fallecidos. El grupo terrorista Estado Islámico anunció la muerte de su líder en un enfrentamiento con otro grupo terrorista. Luego de un enfrentamiento directo con una exguerrilla de la red de Al-Qaeda que intentaba capturarlo en una localidad de la provincia de Siria en Idlib, Abu al-Hussein al-Qurashi, el jefe del grupo terrorista Estado Islámico, falleció. La agrupación nombró ya a un nuevo líder, Abu Hafsan al-Hashimi al-Qurashi, el quinto al frente de la organización ultrarradical en menos de una década. Desde la muerte de al-Baghdadi en 2019, los líderes del Estado Islámico han sido apodados al-Qurashi, en referencia a la tribu Quraishitas en español, a la que perteneció el profeta Mahoma, y han ordenado el ataque esporádico a fuerzas de seguridad y civiles en Irak y en Siria. China quiere limitar el tiempo que los menores de edad pasan en Internet a no más de 2 horas al día en sus teléfonos. El país asiático está proponiendo nuevas medidas para reducir la cantidad de tiempo que los niños y los adolescentes pueden pasar en sus teléfonos y equipos portátiles mientras intenta frenar la adicción a Internet y trata de cultivar la buena moral entre los menores. En Suiza fue hallada una flecha prehistórica que, según los análisis, fue hecha con material extraterrestre. Se cree que el arma fue fabricada entre los años 800 y 900 a.C. Los expertos dicen que provenía del meteorito del lago Kaali, otro objeto de gran tamaño caído en la Tierra hace unos 3.500 años. La punta de la flecha formará parte de una exposición que el Museo de la capital suiza dedicará al bronce. Muy buenas noches. En este programa estamos realizando desde el lunes pasado entrevistas con dirigentes nacionales para que ellos analicen el primer año de gobierno del presidente Petro. Muchos trascendentales hechos ocurridos hoy vienen a ser parte de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. La más grave es la acusación hecha por su propio hijo Nicolás Petro, en el sentido de que la campaña de su padre, presidente de la República, fue alimentada con recursos del narcotráfico. Ante esta declaración, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, divulgó esta noche el siguiente trino. Con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el presidente debe renunciar a su dignidad. No es legítimo su ejercicio del poder. Nuestro invitado esta noche es el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y a quien le presentamos excusas primero por no arrancar con el tema del balance que lo vamos a hacer, sino con este hecho que acaba de ocurrir. ¿Usted qué opina?
Pues Yamit, primero gracias por la invitación, por supuesto. Yo le diría que sin duda alguna se trata de un evento o de un hecho pues preocupante, muy preocupante. Yo creo que toda la sociedad queda en este momento, digamos, muy atento a tratar de ver qué sucede con ese hecho en particular. Ese hecho yo diría que despierta, digamos, la necesidad de que el cauce institucional sea más fuerte que nunca hoy en día, que efectivamente la justicia pueda hacer un análisis sereno de la misma, pero también yo diría que todos los ciudadanos, yo diría que los políticos, diría que por supuesto nosotros como líderes de algunos grupos y demás y medios de comunicación, ojalá pudieran, digamos, o pudiéramos todos hacer un análisis sereno de lo que sucede, entendiendo la gravedad. Y esperando realmente a que la justicia se pronuncie, porque por ahora lo que tenemos, y no quiero minimizarlo, es la declaración de una persona que no es una persona cualquiera, usted bien lo dice, es el hijo del presidente, por lo cual, digamos, sin duda alguna, pues todo el país entra, digamos, en un estado de alta zozobra o de alta inquietud, el cual no podemos negar. Pero el país tiene muchas otras cosas que tenemos que atender y tenemos una gran cantidad de obligaciones y responsabilidades que no podemos abandonar y tenemos que hacerlo con serenidad, quizá con más pies de plomo que nunca, en el sentido de que tenemos que pisar muy firme, saber que no cometemos errores, saber que no caemos en estados histéricos, que sería un gran error desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos que tratar de atender nuestros temas. Sigue habiendo personas en condición de pobreza, sigue habiendo necesidades desde el punto de vista económico, sigue habiendo necesidades desde el punto de vista de la rama judicial o la legislativa, y el país tiene que seguir operando, sin olvidarnos de este hecho, que es un hecho sin duda alguna, pues yo diría que por decirlo menos grave. Pero a ver, doctor Ross, primero, a ver, que son dos cosas diferentes. Sí. Primero, se ha denunciado por parte del hijo del presidente que en su campaña se violaron los topes, sí, lo que debe investigar el Consejo Nacional Electoral. Sí, sí, parece que sí. Pero también se ha denunciado por parte del hijo del presidente que hubo ingresos del narcotráfico. ¿Quién debe investigar? Bueno, usted sabe, yo no soy abogado, soy economista, y digamos que en las averiguaciones que he hecho y lo que yo entiendo, digamos, de mi entender... Pero como ha habido casos en que un presidente fue acusado de tener una campaña financiada por el narcotráfico. Claro, la ley electoral en todo caso en Colombia ha cambiado y cosas que antes no eran penales hoy sí son penales. Entonces yo creo que va a haber seguramente, y yo le repito, y perdón porque no soy abogado, pero seguramente va a haber investigaciones desde el punto de vista de la elección misma y también investigaciones desde el punto de vista de los temas penales. Y entonces hay que ver a quién hay que investigar en lo penal. Pero ahí debe intervenir la Fiscalía, que fue ante la cual se hizo por parte del hijo del presidente esa denuncia. Bueno, es que el fiscal realmente es la persona que tiene competencia para investigar al hijo, pues a cualquier ciudadano. En el caso del presidente, pues sí habrá que ver, y yo no quiero decirlo ahorita, pues no es el fiscal, y usted sabe, es la Comisión de Acusaciones. Pero usted decía, doctor Ross, al comienzo de esta entrevista, que le parecía que el país no debía interesarse tanto en este tema. No, lo que no podemos hacer es olvidar las responsabilidades que tenemos, las otras responsabilidades. Este es un tema de alto interés. Yo no creo que nosotros podemos no interesarnos en él. Tenemos que hacerlo de verdad, lo tenemos que atender con gran interés, con gran seriedad. Pero tenemos que seguir atendiendo el resto de cosas que tenemos en el país, Yamit. Eso es lo que yo digo. Y seguramente el resto de cosas, algunas se van a ver afectadas por la incertidumbre o algunas se van a ver afectadas por las zozobras. Siempre sucede. Por supuesto, lo político. Y este es un hecho que no solamente, digamos, tendría que ver con investigaciones y demás, sino que afecta al ambiente político, afecta a muchísimas de las actividades económicas. Pero, digamos, más allá de eso, nosotros tenemos que seguir con las responsabilidades. Es el momento de la institucionalidad, Yamit. Si yo pudiera hacer un resumen corto, digamos, de cómo lo veo ahorita, es el momento de las instituciones, es el momento de la institucionalidad, es el momento de atender a las leyes, de atender a la justicia, de atender la Constitución y actuar dentro de esos cauces. En general, las instituciones, las leyes, están creadas justamente para los momentos en los cuales los seres humanos tienen, digamos, situaciones complejas. Este es el momento de la institucionalidad. Pero mire, doctor Ross, usted es representante de la institucionalidad. ¿Por qué lo digo? De parte, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí. Por esa razón, por ser usted representante de un sector importantísimo
de la institucionalidad como una empresa privada, como es el sistema capitalista de la nación. Por eso le pregunto, ¿usted no ve en riesgo hasta cierto punto la institucionalidad de la nación con esta denuncia que ha hecho el hijo del presidente? Bueno, pues todos tenemos que dedicarnos a defender la institucionalidad y hacerla funcionar. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, por supuesto. Nosotros lo asumo también, digamos, el papel que tenemos nosotros. Entonces, lo que yo quiero decir es que el caso es un caso grave, pero la Colombia tiene una estructura institucional que le permite lidiar con este tipo de problemas, por graves que sean. Lo tenemos y tenemos que concentrarnos en ello. Es el momento de activar de verdad, el momento de decir, estamos en acuartelamiento institucional. Le diría yo, este es el momento en el cual Colombia tiene que fortalecer sus instituciones y bueno, y actuar. Y además yo en todo caso no quisiera defender a nadie, pero en Colombia en todo caso hay procesos que hay que cumplir. Hasta ahora tenemos pues por ahora unas declaraciones y tenemos que ver todo, digamos, alrededor del proceso y ojalá, digamos, eso no existiera y ojalá no se diera y ojalá no fuera verdad para no meternos en un problema más grande. Es decir, doctor Ruz, lo primero con lo que usted no está de acuerdo es con la propuesta de la doctora María Fernanda Cabal en el sentido de que el presidente renuncie a su dignidad. Sí, yo creo que tenemos que actuar dentro de la institucionalidad y la institucionalidad en este momento seguramente lo que diría es que tenemos que hacer la investigación bien. Bueno, yo no investigo, pero la sociedad como tal tiene que hacer la investigación bien hecha y tienen que aclararse los hechos y tienen que actuar las instituciones. Yo sí creo que tenemos que concentrarnos en eso y tenemos que hacerlo bien, porque es que repito, para los momentos complejos que tenemos las instituciones, normalmente las relaciones normales, las relaciones no requieren, digamos, de tener que acudir a los reglamentos y a las leyes y a la Constitución, pero en los momentos complejos sí. Y está todo escrito, y están las leyes, y están los jueces. Y yo creo que tenemos que en este momento confiar más que nunca en ellos, apoyarlos y saber que Colombia no es, digamos, una persona, que Colombia no son dos personas, que Colombia somos 50 millones de personas que tenemos unas reglas y que tenemos que seguir actuando. Además tenemos muchos problemas, tenemos muchísimos retos y tenemos cosas de las cuales podemos hablar si usted quiere ahora, sobre las cuales trabajar, que no podemos abandonar, por grave que sea este caso. Sí, entonces, doctor Ruz, resumiendo este tema, primero, acuartelamiento. Acuartelamiento institucional. Eso llama usted el cabeza fría, frialdad, serenidad, investigación y firmeza. Investigación, sí, señor. Jueces, sí, señor. Fiscales, instituciones. Así es. Y no tomar decisiones pues es que con cabeza caliente. Exactamente, no solamente no tomar decisiones con cabeza caliente, sino no generar estados de histeria social que no nos permitan operar. Bueno. Porque eso sería muy malo para todo el mundo. No, pues imagínese. Sí, señor. Primer año del gobierno de Gustavo Petro como presidente de la República. Balance. ¿Cómo le ha ido en estos primeros 365 días? Bruce McMaster, presidente del ANTE. ¿Qué piensa la empresa privada, doctor Bruce? ¿Cómo le ha ido al presidente en este primer año de gobierno? Sí, Yamil, claro, la pregunta es una pregunta muy general que en donde uno, por supuesto, debería tratar como de separarlo por temas. Y yo diría que hay temas en los cuales las cosas han ido mejor que en otras. Y diría también que en general lo que hemos tenido es un año complejo. ¿Cómo se ve? Un año de muchos debates, de muchísimas discusiones políticas, un año en el cual también han dejado de pasar algunas cosas que hubieran podido pasar. Usted sabe, en el primer semestre pues sale la reforma tributaria. Salió bien, pues digo, salió bien, yo tenía mis observaciones, pero salió el trámite, pues salió bien. Y luego este año, digamos ya el año 2023 ha sido un año mucho más complejo en el tema de lo legislativo. ¿Pero cómo le ha ido al gobierno, bien o mal? Yo creo que le ha ido regular, Yamit. ¿Regular? Sí, yo creo que le ha ido regular. ¿En qué bien, en qué mal y en qué regular? Sí, yo... Bien en... Pues yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, digamos, alrededor de tratar de plantear lo que ellos han llamado paz total, que en realidad yo creo que es un esfuerzo por tratar de acabar con la violencia. Ese esfuerzo no lo podemos abandonar y yo creo que en eso yo comparto, digamos, la idea de que tenemos que hacer un esfuerzo grande por eliminar las violencias, inclusive históricas, que ha tenido nuestro país. ¿Incluyendo el narcotráfico?
Claro, entonces yo le diría que ¿sí? Yo no creo que el gobierno ha hecho mucho en narcotráfico, pero déjeme y le hablo de las cosas que yo creo que más o menos han dado y de las que no. La más total, primero, sí. Con el ELN o con el ELN y el narcotráfico, mejor dicho, solo con la subversión o también con el narcotráfico. No, con el narcotráfico yo no siento que haya hecho mucho, pero hay que hacerlo. ¿Con el narcotráfico? Pues yo creo que con el narcotráfico hay que buscar acabar las violencias derivadas del narcotráfico. Sí, yo no le dije que hay que negociar, que me imagino que es hacia donde va su cara de sorpresa. No, yo le dije hay que acabar las violencias en Colombia y ese esfuerzo tenemos que hacerlo. Hacia allá hay que avanzar. Sí, y a mí me parece que esa declaración del presidente alrededor de acabar las violencias es una buena forma de expresar, digamos, realmente la realidad de nuestras vidas que ha sido muy dolorosa. Bueno, digamos, eso hacia el futuro. Pero en el año que pasó, ¿están bien las negociaciones de paz con el ELN? Yo creo que están muy crudas, pero creo que es una buena noticia que el ELN haya decidido negociar. Yo creo que hay que estructurarlas bien. Tengo dudas sobre las formas como se han estructurado, tengo dudas sobre si vamos a llegar, o el país va a llegar, digamos, a una solución pronto. Yo inclusive he decidido en la medida de lo posible, pues observarlas con el mejor ánimo posible, digamos, en términos de que es una búsqueda de la reducción de las violencias y la eliminación de las violencias. Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Pero yo no estoy seguro, y solo para rematar, digamos, sobre el ELN, pero yo no estoy seguro que ese proceso, como está hoy en día, sea un proceso que vaya a terminar obligatoriamente bien. Esa es una seguridad que yo no tengo. Ok, pero bueno, mire, el primer año de gobierno del presidente Petro, ¿cómo le fue a la industria que usted representa? Fue un año, digamos, agridulce porque veníamos de un año 2022. El gobierno Petro arrancó en el año 2022, durante el cual tuvimos, en todo caso, todavía un año en el cual la industria creció, la economía creció el 7.5% y ese año terminó de ser un año bueno, después de que veníamos de la recuperación de la pandemia. Habíamos previsto, ya los cálculos decían que si no pasaba nada extraordinario, este año en términos de crecimiento iba a ser muy, muy pobre, muy discreto, diría yo. Exactamente, eso fue lo que dijimos. Y eso es lo que está pasando. De manera que yo le diría que esa es una mala noticia, porque sin duda alguna nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos mayores alrededor de tratar de tener una mayor actividad mala económica. Noticia, pero prevista. Claro, pero cuando uno tiene una mala noticia prevista, lo que debe hacer es actuar para tratar de que la mala noticia, para prevenir y para lograr que no se cumpla la profecía. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que se hubieran podido hacer que no se han hecho. Y si quiere le hago un listado de algunas cosas que se hubieran podido hacer. Yo creo que nosotros hubiéramos podido tener una política alrededor de la infraestructura mucho más activa. El estado actual de la infraestructura en Colombia o de los nuevos proyectos de infraestructura realmente presenta un letargo muy, muy importante. No ha habido proyectos nuevos. En infraestructura. Infraestructura. Y la infraestructura es una de las grandes herramientas que tienen los gobiernos para el momento en el cual se prevé que hay una caída económica. Otro caso, en Colombia, el sector construcción depende mucho del gobierno. Realmente es un sector en el cual lo que haga el gobierno, especialmente en el tema de vivienda de interés social, especialmente en las viviendas de interés prioritario, lo que haga el gobierno determina prácticamente todo lo que sucede en el sector. Y esa política... Lo que haga el gobierno en materia de inversión en infraestructura. No, estoy hablando ya de construcción y entonces le estaba diciendo que en construcción lo que haga el gobierno en términos de políticas del sector vivienda. Entonces, la política del sector vivienda, pues digamos, hemos perdido muchos meses, se han perdido muchos trabajos. Va mal en vivienda. Vamos muy mal en vivienda y además le diría, es un resultado que adicionalmente se ha reflejado, digamos, en las familias. Se estima que cerca de 105.000 personas han perdido empleo por el que el sector vivienda no ha actuado. Pero mire, doctor Luz, observe, el empleo bajó por primera vez de los 2 dígitos. Claro, hay una muy buena cantidad de otros sectores que están haciendo cosas. Sí, claro, eso sí, pero mi pregunta concreta es, sí. ¿En qué le ha ido mal a la industria? Pero es que el sector vivienda, y entonces ahí, para allá eso le iba a contestar. Yo entiendo su impaciencia, pero el sector vivienda jala 32 sectores de la industria. Sí. Entonces,
el sector del cemento, entonces efectivamente depende de eso, el sector de las cerámicas, el sector de las luminarias, el sector de las ventanas, el sector de los techos. Depende el sector de la construcción. Claro, en los encadenamientos en construcción son 32 sectores de la industria. Y eso va mal. A esos sectores le ha ido muy mal. Despachos de cemento le ha ido mal. En el tema del acero hemos tenido una caída importante en términos de la demanda. Afortunadamente parece que el gobierno, digamos, ha entendido la situación y está tratando de solucionar algo que todavía no ha solucionado, que es el tema de unos subsidios para vivienda, que son subsidios para las personas que necesitan las viviendas de interés social, que deberían de alguna forma, digamos, revertir esa tendencia. Le digo yo. En importaciones ¿cómo le fue al país en el año que...? El dato que tenemos hasta ahora de corrido de este año, el último dato que tenemos es hasta mayo, es una caída, digamos, importante en las dos, en importaciones y en exportaciones. Es cierto que tenemos un déficit fiscal, y aquí tengo el dato, que a mayo es de 4.670 millones de dólares. Déficit comercial. Sí, perdón, gracias por la corrección. Un déficit comercial de 4.670 millones de dólares. ¿Qué significan o que de alguna forma vienen también de una caída en exportaciones, Yamil, del 13.6%? Exportaciones industriales del 6.9% y de importaciones, afortunadamente, digamos en términos para efectos de esta variable en particular, del 16.6%. ¿Bajando o subiendo? Bajando. Si no hubieran bajado, el déficit sería significativamente mayor. Sí. Ahora, eso es una muestra de que también estamos demandando menos, seguramente estamos produciendo menos y seguramente estamos consumiendo menos. Pero entonces, mire, doctor Ruz, ese es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos importando menos o consumiendo menos? Estamos importando menos porque estamos consumiendo menos y estamos produciendo menos, las dos cosas. Entonces ha caído en materias primas, digamos que es lo que utilizamos para las producciones, y ha caído también, Yamil, en productos importados que consumimos. El caso, por ejemplo, del sector automotriz es uno de esos casos, digamos, que venimos registrando todos los meses caídas permanentes, pero también ha pasado con el sector de electrodomésticos, con el sector de confecciones, ha pasado con una gran cantidad de sectores. Bueno, digamos que de alguna forma también es el resultado, diría yo, de las medidas de tratar de controlar la inflación. La tasa de interés subió para poder bajar el poder adquisitivo de los hogares y efectivamente esa baja en el poder adquisitivo nos ha bajado el consumo. En el sector industrial petrolero, sí. ¿Cómo nos fue en este primer año de gobierno del presidente Petro? Se refiere a refinación, me imagino, entonces. Sí, señor. Sí. No, este año, nosotros en petróleo, digamos, tenemos una característica que la tiene al final todo el mundo. Diversificaron un poco, ¿no? Claro, exactamente. Y además dependemos muchísimo del precio internacional. Digamos que allí el efecto grande es el precio internacional. Y fíjese usted que si bien, digamos, ha habido efectos en precio, también tuvimos una tasa de cambio alta que, por supuesto, beneficia a los productores o a los que exportan. Entonces, digamos que ahí hemos tenido un año que ha estado, digamos, compensado y yo diría que el balance es más o menos el mismo que traíamos. La preocupación grande en el sector petrolero, por supuesto, es el tema de inversiones. Es cuáles son las perspectivas de inversiones, vamos a seguir o no vamos a seguir explorando la discusión eterna que ya hemos tenido durante este año, que yo diría que es uno de los grandes, digamos, hechos que hay que resaltar en términos de generación de incertidumbre. Pero observe, doctor Ruz, que el presidente Petro corrigió o explicó un poco su posición inicial cuando él aclaró que la despetrolización y la descarbonización del país no iba a ser de hoy a mañana, sino en un lapso de 15 años. Sí, eso fue muy bueno. Y fíjese usted que, porque nosotros veníamos de una situación compleja, que fue la situación en la cual, digamos, de alguna forma, o que se generó en el momento en el cual, por ejemplo, la anterior ministra de Minas dijo, Colombia va a suspender la exploración de petróleo. ¿Se acuerda usted? Sí. Alguna vez, creo que por un lapsus dijo la explotación también, pero bueno, la exploración petrolera. A la industria le fue bien, petrolera. ¿O mal? No. Sí, pero le fue bien o mal. Ahí hay un balance. Esa situación le digo que está más o menos balanceada. Donde hemos tenido el problema, repito, es en el tema de las expectativas derivadas de los anuncios de que no iba a haber exploración. Pero usted diría, ¿le fue bien o mal a la...? No, es que yo creo que el balance nos pone más o menos en la misma situación. No fue extraordinariamente bueno ni malo. Okay. ¿Sí? Lo que sí tuvimos fue algunas cosas como los hallazgos nuevos que fueron anunciados por Ecopetrol, que eso es una muy buena noticia, por supuesto.
Y también es el reconocimiento de que es bueno tener hidrocarburos si son bien utilizados y que para un país como Colombia la fuente de ingresos que implica los hidrocarburos es muy valiosa. Y a la industria del carbono, la industria carbonífera. Bueno, esa es una industria que depende también expresamente de los precios internacionales. ¿Le fue bien? Los precios vinieron bajando fuertemente, digamos, han bajado. Pero a la producción nuestra le fue bien. Es que la producción, sí, la producción es más o menos la misma, pero le quiero decir dos cosas. Esa es una industria que ha tenido también gran incertidumbre, Yamil. Y uno cuando habla, usted me pregunta que si le fue bien o le fue mal, esa parece una pregunta muy puntual, pero yo le diría que una empresa, una industria en particular tiene que mirar la fotografía de hoy en día, pero tiene que ver también cuál es la película que esperamos que vamos a tener a lo largo de los próximos años. Entonces, en esas dos industrias y en la minera en general, hemos tenido, digamos, unas expectativas muy complejas y en una incertidumbre muy alta derivada de los anuncios que hubo de suspender las exploraciones. Ahora, por ejemplo, tenemos una nueva amenaza y es un decreto que está en este momento para discusión que habla de la posibilidad de otorgarle al Ministerio de Minas una competencia especial para simplemente congelar la actividad petrolera o minera en áreas que el Ministerio crea que eventualmente debe congelar o en las cuales el Ministerio crea que puede suspender. Dice que temporalmente, pero no dice cuánto tiempo es temporalmente. Esa, por ejemplo, pudiera ser una fuente de inmensa inestabilidad si llegara a materializarse. Nosotros estamos enviando observaciones en este momento al Ministerio porque creemos que... ¿En qué sentido? El sentido de que esa competencia no es una competencia del Ministerio, primero, y segundo, en que eso genera una inmensa incertidumbre porque pudiera ser que hubiera inclusive algunas de las operaciones actuales que no pudieran renovar concesiones o que no pudieran renovar licencias, y eso en realidad termina generando un efecto muy grande sobre la inversión en Colombia. ¿Usted diría como remate de este balance, doctor Bruce, que al gobierno, como usted también acaba de decirlo, pues no es que le haya tenido ni bien ni mal, sino que ha dejado una serie de incertidumbre muy grande? No, yo creo que efectivamente ha generado incertidumbres, pero lo que yo le decía, yo creo que al gobierno le ha ido regular. Lo que pasa es que se nos fue la primera parte del programa todo en el tema del día, pero yo hubiera podido hacerle mucha más hubiéramos podido profundizar muchos otros temas en los cuales nosotros tenemos algunas preocupaciones. Ni todo ha sido malo, ni todo ha sido bueno. Bueno, eso siempre pasa, pero yo diría que el balance sí es definitivamente un balance que no ha sido satisfactorio y que nos genera mucha incertidumbre hoy día. Mire, doctor Ross, el gobierno del presidente Petro ha sido el primer gobierno de izquierda que la República de Colombia ha tenido en toda su historia. Ha sido un buen ensayo este primer año de lo que debe ser un gobierno de izquierda. Sí ha habido un gobierno de izquierda. ¿Ustedes en la industria han sentido un gobierno de izquierda? Yo le diría, Yamit, que más que un gobierno de izquierda, porque pues al final defíname izquierda o derecha, yo le diría que la gente de izquierda es la gente que tiene, digamos, un énfasis muy grande en lo social, ¿cierto? Y derecha de pronto es una gente que tiene mucho más énfasis, digamos, probablemente en la economía de mercado. Y uno no puede estar en desacuerdo con ninguna de las dos cosas, con ninguna de ellas. Lo que hemos tenido es un componente ideológico muy fuerte que no nos ha permitido actuar y no nos ha permitido sacar adelante muchas cosas. Vea, le voy a poner el ejemplo de las reformas. No, pero miren, el tiempo de hoy se nos agotó, doctor Bruce. Estos ejemplos que usted me va a dar sobre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que falta hacer, lo grabamos ya para transmitir mañana, ¿le parece? Perfecto, Yamil, por supuesto. Mil gracias. Usted es muy querido. Entonces los espero mañana con el señor presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, y la segunda parte de este programa, el balance del primer año de gobierno de Gustavo Petro. Los invito ahora a que sigan aquí, en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. El presidente Petro responde a acusaciones de su hijo sobre ingreso de dineros ilícitos a su campaña. El mandatario denuncia que presionan a su hijo para intentar derribar al gobierno. Mensaje del presidente a su hijo, que diga la verdad y no se arrodille ante el verdugo.
Avanza a esta hora audiencia con el hijo del presidente. Informe en directo. Presidente convoca a un acuerdo nacional. Cancillería trabaja por repatriación de Simón Trinidad. Gobernar es hacer, no sabotear, le dice alcaldesa al presidente. Se dispara otra vez el dólar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche desde Sincelejo, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones que dio su hijo Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía, en el sentido de que a la campaña presidencial sí ingresaron dineros ilícitos. Dijo que Nicolás está siendo presionado para intentar derribar el primer gobierno popular de Colombia. Mientras en Bogotá se desarrollaba la audiencia en la cual el fiscal del caso reveló que Nicolás Petro Burgos aceptó cargos y dijo que iba a confesar lo que sucedió en la campaña del presidente Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos volaba hacia Sincelejo. Al llegar allí, se refirió de primera mano de lo que acontecía, sin profundizar en el tema, dijo, porque no tenía más que las informaciones de prensa. Hay una serie de periodistas que quieren mi entrevista, pero yo prefiero hablar aquí con mi pueblo. Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo la elección. Entonces es al pueblo al que debo responder. Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. De nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo. El mandatario reiteró que aquellos quienes buscan que por lo confesado con su hijo él debe salir del poder se equivocan. Vamos hasta el año 2026. Cualquier idea en contrario, ojalá se esfume rápidamente, ojalá. Los invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso. El mandato popular se respeta, punto. El pueblo se respeta. Y dijo que no es cierto, como algunos publicaron, que el presidente sabía, según Nicolás Petro Burgos, que había ingresado dinero ilícito a su campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. Yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas. El mandatario habló en tono exaltado ante miles y miles de campesinos en Sincelejo, convocados para establecer políticas públicas que beneficien al campo. En su discurso desde Sincelejo ante una asamblea campesina, el presidente Petro hizo varias alusiones directas a su hijo Nicolás Petro Burgos, quien aceptó colaborar con la Fiscalía. En su discurso en Sincelejo, el presidente hizo varias referencias a Nicolás, su hijo mayor. Primero dijo que no es cierto que él haya confesado que entraron dineros ilícitos con el conocimiento del hoy presidente a la campaña. Mi hijo no dijo eso. Y no dijo eso por una razón básica. A ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí una presente, les he dicho jamás que delincan. Y se quejó de que estén utilizando la división y las fracturas familiares en su contra. Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca. Claro que han intentado utilizar todas las debilidades, aquí y acullá, los errores, para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia.
Dijo el presidente que Nicolás Petro Burgos, su hijo, está siendo presionado. ¿Por qué esa presión para que el hijo hable contra el padre? ¿Cómo se puede poner una persona entre escoger su propio hijo y su padre? Y le dio un consejo directo a su primogénito. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. También explicó por qué presentó una terna de mujeres para fiscal general de la Nación. La terna que he presentado, en mi opinión, la Corte ya decidirá, no es para esconder el delito. Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. El mandatario reiteró que terminará su mandato. Tras ser interrogado por 2 fiscales, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, decidió declarar y entregar pruebas sobre la presunta financiación irregular de la campaña de su padre. A esta hora avanza la audiencia en la que se conocen más detalles de ese caso. César Melo, buenas noches. ¿Qué se viene en el proceso? Hola, muy buenas noches. Pues a esta hora los saludo desde el búnker de la Fiscalía, donde está detenido Nicolás Petro, quien asiste a esta hora a la diligencia en la que la Fiscalía General de la Nación solicita formalmente a un juez que sea detenido en su casa, en detención domiciliaria. Y es que inicialmente la Fiscalía General de la Nación iba a solicitar que fuese enviado a la cárcel. Sin embargo, luego de que él decidiera confesar y colaborar con la justicia, esta determinación cambió. Más temprano, la Fiscalía General de la Nación reveló los detalles de esa declaración que le dio Nicolás Petro a la justicia. Más de 8 horas duró el interrogatorio en el que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, reveló que además de enriquecerse con dinero al parecer de origen ilícito, también esos recursos llegaron a la campaña de su padre. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de ellos, o sea de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. El que reveló la información fue Mario Burgos, fiscal delegado ante el tribunal, con quien Nicolás Petro estuvo reunido ayer, asesorado por el abogado David Telequi, perfeccionando una matriz de colaboración con la que tendría inmunidad total en su proceso penal, a cambio de declarar sobre financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y los líderes políticos en la costa y Cúcuta. Además hablará sobre corrupción en varios contratos. Abro comillas en lo siguiente. Voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzalca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Nicolás Petro fue detenido bajo los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía lo señalara de comprar una lujosa casa y un Mercedes-Benz con más de 1.000 millones de pesos que no pudo justificar, y que inicialmente, dice el ente acusador, se los entregaron Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre del Marlboro, y el hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, ambos con antecedentes penales. Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así entre los dos poder blanquear los bienes producto
de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Aunque inicialmente la Fiscalía dijo que el dinero que lavó Nicolás Petro no llegó a la campaña, con los señalamientos del diputado arranca un nuevo proceso en el que resultarían investigados varios alfiles del presidente. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado. Petro renunciará a la Asamblea y se retirará de la vida política. Luego de que se resuelva su lugar de detención, Petro deberá seguir asistiendo a la Fiscalía para declarar. Está dispuesto a aportar todas y cada una de las evidencias que sean relevantes y que él tiene en la actualidad en su poder. Así las cosas, honorable señor juez, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se compromete, de acuerdo a los trámites pertinentes, a presentar su renuncia ante la Asamblea Departamental del Atlántico y de igual manera se apartará de toda actividad política. Y es que a esta hora continúa la diligencia en la que la Fiscalía reveló cómo Nicolás Petro logró mover millonarias sumas de dinero en efectivo y además también se conocieron varios nombres de personas cercanas al presidente Gustavo Petro, como su ex jefe de gabinete Laura Sarabia, el ex embajador Armando Benedetti y el ex ministro del Interior Alfonso Prada. En la audiencia en la que la Fiscalía pidió la detención contra Nicolás Petro, el ente investigador reveló cómo lograron detectar el lavado de 1.000 millones por parte de Petro. En los chats entre Nicolás y Day cuando eran pareja, queda en evidencia que la plata la consiguieron en plena campaña en la costa. Day Vázquez, Nicolás Petro. ¿Cuánto dieron? Nicolás Petro, 24 y M, Máximo Noriega, 5. Nicolás Petro, tenemos 19. Day Vázquez, preocupada. ¿Y por qué cogió 5? Pregunta. Day Vázquez, si se había quedado que era el 15%. Nicolás Petro, el suegro se está muriendo y necesita. Y es que en esta conversación se referían a Máximo Noriega, uno de los enlaces de la campaña presidencial en la costa caribe. En otra conversación hablan sobre el dinero conseguido en efectivo. Day Vázquez indica que en cada fajito de billete faltan 300. Sigue Day Vázquez, y 400. Nicolás Petro exclama, ¿en serio? Day Vázquez, de verdad, que de todas las fajitas falta plata. Day Vázquez, ¿300 o 400? Acabé de verificar, le dice Day. Nicolás Petro, grave. La Fiscalía también reveló un audio de Nicolás Petro en la que se vuelve a referir al dinero que consiguió en efectivo y cómo lo iba a distribuir. Yo creo que lo de la casa podemos aguantarlo un poquito. Ahí se supone que hay 60. De esos 60, tú vas a coger 10, ya serían 50. Yo voy a coger 18, ya serían 32. Vamos a pagar un mes de arriendo, ya serían 20 y pico. Vamos a darle los 4 millones, señor, serían 20 y pico. Hay que darle al abogado 1,5, las cortinas, el mueble, televisor. Yo creo nos podemos quedar muy cortos. Y aparte, acuérdate que hay que pagar, hacer mercado, pagar muchacha, pagar los servicios del otro mes. Entonces yo creo que lo de la casa puede aguantar. Dice la Fiscalía que para guardar los fajos de billete tuvieron que comprar una caja fuerte. Eso es falso. Aquí está Day Vázquez a Nicolás Petro. Le envía la foto de la cajilla. Nicolás Petro le dice, amor, pero ¿sabe qué me da miedo? Que cojan y se la lleven. Las gestiones en la costa eran de todo tipo y sin mencionar qué aportante era, dice que no les daría recursos por culpa de Gustavo Bolívar. Day Vázquez, él no debe confiar mucho en Bolívar. Nicolás Petro, ya hay full miedo otra vez. Day Vázquez, por culpa de Bolívar. Day Vázquez, él nada tenía que hacer dándole vainas a la, entre comillas, primera línea. En conclusión, los únicos que contamos es con esta gente. Day Vázquez, es muy probablemente van a aportar a la campaña. Nicolás Petro, toca ver. Nicolás Petro, porque si nos desplomamos no van a dar. Day Vázquez, sí van a dar. El fiscal Mario Burgos también cita una conversación de Day Vázquez en la que ya se comenzaba a hablar sobre las elecciones regionales. Dentro del mismo chat, el 24 de octubre del 2022, Day Suris y Michel Romero vuelven a tratar el tema de la gobernación del Atlántico.
nuevamente se refieren a Euclides Torres. En esta ocasión mencionan Euclides Torres junto a Armando Benedetti y Pedro, sería Pedro Flores. Serían los que estarían apoyando a Marta Villalba a esa candidatura. Además refieren que tienen una desventaja y es que LS, Laura Sarabia, le habla al oído a GP, parecer Gustavo Petro, por lo cual plantean aliarse con Ahmed Escap, que es cercano a Verónica, debe ser al parecer Alcocer. ¿Quién es más fuerte que LS, Laura Sarabia? Aunque concluyen otro problema es que tiene una deuda con Euclides, al parecer, la que llaman la deuda eterna, lo cual les da cierta ventaja a ellos. El fiscal Burgos también mostró este chat que sería entre Day Vázquez y Alex Char, donde él le dice que le transfiere 5 puntos. Adicionalmente, en la diligencia la fiscalía también mencionó al político Euclides Torres, uno de los fuertes del clan Torres y cercano a Armando Benedetti. En el edificio Miro, en la carrera 57 con 79, piso 10, se fragua la corrupción, compra de votos y reuniones clandestinas a favor de Gustavo Petro. En Barranquilla, su hijo Nicolás Petro está manejando una red de corrupción de compra de votos. Oye, Euclides Torres, al aguantas un retén de los Scouts, el desfile de políticos como PT y otros están muy escalofriante. Y lo que manejan ahí es para la compra de votos de Gustavo Petro en toda la costa. Se lo reenvía y dice: Nicolás Petro, palabras mías, preocupado. Tenemos que sacar signo de dinero de aquí urgentemente. Day Vázquez. ¿Y para dónde? Nicolás Petro, no sé, pero tenemos que hacerlo. Tras la confesión de Nicolás Petro, la fiscalía pidió detención domiciliaria y medidas de protección, mientras que Day Vázquez quedaría libre. Sin embargo, esta decisión tiene que ser adoptada por un juez de control de garantías. Y un dato no menor sobre este caso es que el presidente Gustavo Petro sobre el mediodía intentó hablar con Nicolás Petro, hacerle una visita. Sin embargo, en una carta que él entregó a los fiscales dijo que no quería tener una comunicación con su padre y que no quería la visita de él. La avanzada del presidente Gustavo Petro llegó hasta las instalaciones del búnker y los fiscales le entregaron la carta firmada por Nicolás Petro. En las próximas horas se conocerá la decisión del juez, quien deberá definir si envía a detención domiciliaria y si deja libre a Day Vázquez. Esa es toda la información por el momento desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Y con la declaración de Nicolás Petro sobre la presunta entrega de dineros mal habidos a la campaña Petro Presidente, y si la justicia le da credibilidad, se abren dos caminos, uno judicial y otro electoral, que podrían conducir hasta un eventual juicio de indignidad política contra el jefe de Estado. Esto lo explicó a Noticentro 1 CMI el ex magistrado del Consejo Electoral, Armando Noboa. Si la Fiscalía y un juez de la República consideran que son válidas las pruebas que Nicolás Petro aporte sobre el presunto ingreso de dineros calientes a la campaña de Petro Presidente, el jefe de Estado estaría enfrentando dos caminos, uno penal y otro electoral. El penal, eventualmente en la Corte Suprema, explicó el exmagistrado Armando Noboa. En cuanto a las conductas penales, es la Corte Suprema de Justicia la competente para adelantar una investigación por los delitos que eventualmente pudiesen haber ocurrido en cabeza del presidente de la República. Y en cuanto a la responsabilidad electoral, la competencia en este asunto es del Consejo Nacional Electoral, que valora si hubo violación a los topes, si no se declararon todos los ingresos que recibió la campaña. ¿El Consejo Electoral puede declarar la nulidad de la elección de Petro? No, la nulidad de la elección es una competencia que está en cabeza de la sección de asuntos electorales del Consejo de Estado. ¿La Fiscalía tiene facultad para investigar al presidente de la República? Esa competencia es una facultad privativa del Congreso de la República a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Y qué puede hacer la Comisión de Acusación? La comisión investiga, instruye, presenta un informe. Si hay mérito para una acusación formal, tiene que llevarla a la plenaria de la Cámara. ¿Y qué puede hacer el Senado en un eventual juicio político por indignidad contra el presidente Petro? Puede tomar distintos tipos de medidas, desde una vez declarada la indignidad, separarlo del cargo. Si separa del cargo al presidente, ¿el Senado puede designar su reemplazo? El Senado de la República tiene competencia para nombrar a una persona transitoriamente
El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, pidió hacer control político al presidente Gustavo Petro, pero con información validada por las autoridades judiciales. Para el exmandatario colombiano César Gaviria, la información revelada por el hijo del presidente Gustavo Petro es de la mayor gravedad. El director del Partido Liberal y expresidente de Colombia se permite expresar que los hechos de los que tenemos conocimiento y en relación con la financiación de la campaña del señor presidente Gustavo Petro son de la mayor gravedad. El jefe único del Partido Liberal dijo que debe hacerse control político, pero con información debidamente validada. Considero que el Congreso de la República debe realizar un control político solo con información que haya sido validada por las autoridades judiciales, como la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Finalmente, el expresidente Gaviria pidió anteponer las instituciones. Pero la reacción de los directivos de los partidos políticos y de las organizaciones sociales debe darse dentro del absoluto respeto a la Constitución. Es necesario comportarse con la mayor serenidad y pensando no solo en el presente, sino en el futuro de las instituciones patrias. Y bueno, desde los diferentes partidos políticos se pronunciaron sobre las revelaciones de Nicolás Petro Burgos y la futura situación del presidente Gustavo Petro. El ex senador Gustavo Bolívar, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, dijo que no le consta que haya ingresado dineros irregulares a la campaña presidencial. Yo ni fui tesorero, ni manejé recursos, ni estuve cerca en las directivas de la campaña, jamás. Me da risa esa respuesta. Desde la oposición piden que haya juicio político de forma inmediata. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe abrir inmediatamente investigación contra Gustavo Petro, juicio político, porque ya hay dos declaraciones de suma gravedad. Las de Benedetti, que expresó que 15.000 millones de pesos se recogieron en la costa y se invirtieron en mi región, el Pacífico colombiano, y con fuentes de dudosa procedencia. La exnuera del presidente Petro y ahora su propio hijo. Esta es una prueba irrefutable que no la hace nada más ni nada menos, la da a conocer al país el propio hijo del presidente. Los conservadores y el partido de la U dicen que confían en la justicia. Ratificamos nuestra plena confianza en la justicia colombiana y sus actuaciones, las cuales serán fundamentales para brindar la claridad que el país reclama sobre lo ocurrido. Diferentes partidos y líderes políticos coinciden en que Petro no debe ser removido de su cargo. A mí no, porque llegar a caerse del cargo y entonces se vuelve un mártir otra vez, como los horrores que hizo en la alcaldía. Pone en estado de coma al gobierno del presidente Petro, quien tendrá que pasar el resto de sus días defendiéndose. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que no habrá ningún tipo de interferencia del gobierno en los procesos penales que involucren a la familia del presidente Gustavo Petro. Todos los procesos penales que tienen que ver con cualquier persona del gobierno, el país puede tener la absoluta certeza de que el gobierno no interferirá en eso, respetará las decisiones de los jueces, del todo el Poder Judicial. En eso hay absoluta tranquilidad. Osuna aseguró que el presidente Petro pidió la designación de un fiscal ad hoc para cualquier investigación que involucre a miembros de su familia en un acto de transparencia. En un acto de absoluta transparencia, el presidente de la República, cuando remitió ayer la terna para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, agregó que si la Corte Suprema lo considera conveniente, pues se nombre un fiscal ad hoc para los asuntos que tengan que ver con investigaciones contra miembros de su familia. Es una muestra más de transparencia y de rectitud por parte del presidente. Aseguró que las juristas ternadas al cargo de fiscal general, Amelia Pérez, Amparo Cerón y Ángela Buitrago, no tienen vínculo alguno con el presidente. Ninguna de las tres mujeres que forman parte de la terna tiene ninguna relación con el gobierno. Las tres han sido fiscales, le han demostrado al país su carácter recio, riguroso e independiente. En otros temas, el presidente Gustavo Petro llamó a todas las fuerzas políticas del país a un gran acuerdo nacional para dejar atrás la guerra y la violencia. El mandatario instó al Congreso de la República a asumir la responsabilidad histórica de convertir este acuerdo en una norma vinculante para la sociedad colombiana.
Ante más de 2.000 personas venidas de las regiones, el presidente Petro dijo que nunca antes el ELN había llegado hasta el corazón del país para hablar de frente. El mandatario llamó a un gran acuerdo nacional a la luz de la Constitución del 91. Decir que se desarrolla dentro de la Constitución Nacional un nuevo acuerdo nacional, indudablemente refiere al Congreso de la República. Porque si no es una constituyente el que va a volver vinculante el acuerdo, es un Congreso. Pregunta al Congreso de la República de hoy, ¿está dispuesto a asumir la responsabilidad histórica de volver vinculante, es decir, norma de la sociedad, los desarrollos de un acuerdo nacional en Colombia? Petro le hizo una pregunta a las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas de Colombia están dispuestas a asumir conjuntamente la responsabilidad de forjar el acuerdo nacional de Colombia para dejar definitivamente la guerra y la violencia. Petro aseguró que el origen de la violencia que hoy vive Colombia es el fruto del intento violento de acabar con la llamada revolución en marcha planteada por el presidente López Pumarejo y que buscaba reconocer la función social de la tierra. Que no secuestren al hacendado, ni a su hijo, ni a su hija. Que el hacendado no se organice en grupos paramilitares y masacre a los campesinos, que es lo que hemos vivido todo este tiempo. Si podemos llegar a un acuerdo, a un buen negocio incluso, eso se llama paz. Llamó al ELN a estar al lado de la vida y dejar atrás las armas. Así que, hermanos, ¿qué esperan? La revolución está al frente. La revolución está al lado de la vida. Las armas no son sino instrumento de la muerte. Déjenlas que se oxiden, porque vamos a vivir y estamos viviendo los tiempos del cambio en toda la humanidad, en todos los rincones del planeta, en todos los espacios de América Latina, en todos los rincones de Colombia. La palabra que se impone es el cambio por la vida. Petro insistió en que es necesario hacer esfuerzos para superar el conflicto y abrir ventanas y puertas hacia el futuro, hacia la libertad. El jefe de la Delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, pidió una alianza política y social en el marco de un gran acuerdo nacional para unir las transformaciones que necesita el país. Para el ELN, este proceso de paz busca lograr transformaciones. Esto no es otro papel que va a quedar en un libro o en una página de internet, no. Ese papel queda inservible si eso no tiene una alianza social, política y económica que se lo eche al hombro. Una alianza política y social que va más allá de este gobierno. Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, dijo que no se levantarán de la mesa hasta encontrar salidas al conflicto. Tenemos la profunda convicción de que sí es posible superar el conflicto armado, la confrontación política armada que desde hace 6 décadas enfrenta el Estado y el ELN debe terminar. No nos levantaremos de la mesa hasta alcanzar el final del conflicto armado. Patiño insistió en la necesidad de que la mesa de conversaciones deje de estar en el exterior y pueda adelantarse en Colombia, especialmente en las regiones que viven el conflicto. El canciller Álvaro Leiva dijo que para la verdad y la paz del país sería muy importante que Simón Trinidad, excomandante de las FARC, quien purga una condena en Estados Unidos, pueda regresar a Colombia. Para el canciller Leiva, el regreso de Simón Trinidad sería un gran aporte a la paz. No es fácil, pero naturalmente lo ideal es que pudiera estar acá, presentarse a la JEP. Él tiene mucho que hace parte de todo lo que ha venido sucediendo, de tal manera que sí, sería maravilloso que pudiera llegar a Colombia. Hay que buscar unos mecanismos. Por su lado, el alto comisionado de paz insistió en que el ELN está obligado por el derecho internacional humanitario a suspender los secuestros o tomas de rehenes durante la vigencia del cese el fuego bilateral que inició hoy. El DIH
asume asuntos clarísimos de la protección de los civiles, entre ellos las retenciones, secuestros o toma de rehenes que están proscritas en el DIH. El Comité Nacional tendrá a su cargo el diseño de la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la agenda de transformaciones. Naciones Unidas felicitó al gobierno colombiano y al ELN por el cese al fuego. El organismo transmitió un mensaje de apoyo y felicitación al presidente Gustavo Petro y la delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional por el cese al fuego que empezó a regir desde hoy. La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que expulse al compareciente de las extintas FARC, Alexander Farfán, alias Gafas. La expulsión de alias Gafas debe darse si se comprueba que retomó las armas con la disidencia de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Gafas fue designado por el gobierno como uno de los negociadores de paz de esa disidencia de las FARC. La fuerza pública debe usar sus armas para defenderse. Así lo expresó el ministro de Defensa, Iván Velázquez, ante un presunto plan pistola en el país. Ante un presunto plan pistola en contra de uniformados tanto de la policía como del ejército por parte de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, instó a la fuerza pública a usar sus armas de dotación. Deben usar las armas para defenderse, eso es también... No es una disposición excepcional, siempre hay una capacidad de parte de cualquier persona, también de los miembros de fuerza pública, de utilizar las armas en ejercicio de la defensa. El ministro participó de una firma de un convenio con Indumil para fabricar piezas para puentes militares. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que gobernar es hacer, no sabotear, en un claro mensaje al presidente Gustavo Petro. A la alcaldesa Claudia López le quedan 5 meses de mandato. Asegura que no ha perdido la esperanza de trabajar en armonía con el presidente Gustavo Petro, que según ella le ha parado varios proyectos en este tiempo. Yo siento que lo único que hemos hecho es ir a abrir juntos la nueva sede de la Universidad Distrital. De resto soy yo tratando de defender que no paren el metro, que no paren la Petar Canoas, que no paren el Regiotrans de Occidente. Todos los días es tratando de que no paren algo. La alcaldesa asegura que no ha perdido la fe. Gobernar es hacer, no sabotear. Gobernar es avanzar, no retrasar ni parar. Entonces, nos quedan 5 meses. Yo no pierdo la fe. Esto en medio de las peticiones que ha realizado la alcaldesa para reducir los homicidios, los hurtos y la falta de cultura ciudadana que asegura serían resueltos si Bogotá contara con más policías. La policía capturó a uno de los ladrones que participó en un violento robo en Bogotá. Este hombre detenido en las últimas horas sería el responsable de protagonizar el hurto. Una interceptación telefónica delató al hombre que robó un maletín y que ahora debe responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como tentativa de homicidio y porte de armas. La Corte Constitucional falló en favor de una mujer transgénero que fue discriminada en su lugar de trabajo. El fallo advierte a los empleadores que deben respetar y llamar a las personas transgénero por el nombre que ellos elijan, no con el nombre anterior a su transición. El fallo ordena capacitar a los jueces del país en la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Comenzó el segundo pico de enfermedades respiratorias. Las unidades de cuidados intensivos en Bogotá reportan una ocupación del 76%. En Bogotá se registran 2 picos respiratorios al año, el primero entre marzo y abril y el segundo entre septiembre y octubre. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud se han identificado más de 1 millón de atenciones por infecciones respiratorias agudas en los últimos días. Actualmente hay una ocupación de UCI pediátrica del 72,8% por IPS privadas y 70,6% por IPS públicas. Además hay una ocupación UCI general del 76,8%. Las poblaciones vulnerables deben ser vacunadas para las condiciones médicas que los pueden someter a riesgo. Actualmente hay 200 puntos de vacunación en Bogotá. El Banco de la República redujo el pronóstico de crecimiento económico. La noticia económica del día. El informe de política monetaria del Banco de la República reveló las nuevas estimaciones de la economía colombiana para este año. Para el caso del crecimiento se bajó la estimación al 0,9% para el cierre del año. En su previsión anterior se proyectaba 1%. Las cifras ratifican la desaceleración de la economía en 2023.
En cuanto a la inflación, las noticias son positivas, ya que se estima una corrección en el índice de precios al final del año, al pasar de 9,5 a 9%. En 2024 se proyecta 3,5% y se acercaría a la meta del Banco de la República del 3%. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el gobierno buscará bajar las tasas de interés al 11% al cierre del año. Las cuentas del gobierno apuntan a un nuevo descenso de la inflación para el mes de julio. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la mayoría de los sectores registra una reducción de precios, sobre todo en el grupo de alimentos. Para dicho periodo se espera bajar del 12% anual. Los alimentos básicos están bajando, que incluso fertilizantes y fungicidas se han reducido de precio. Por lo tanto, que todo apunta a que sigamos la tendencia descendente. Con el panorama, el gobierno buscará un recorte de tasas de interés a partir del mes de septiembre en la Junta Directiva del Banco de la República. Esperamos que en septiembre y octubre empiecen a bajar la tasa de intervención. Yo esperaría no tanto como los 100 puntos de Chile, pero sí que podamos hacer un descenso hacia el 11% al final del año. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso de Aso Microfinanzas. El precio del dólar se dispara, ganó 245 pesos en esta semana. La baja en la calificación de Fitch a la economía de Estados Unidos y las cifras reales de la deuda reportadas por el Tesoro de ese país presionó al alza el precio del dólar, que hoy ascendió a 4.144 pesos, 88 pesos más frente al promedio del día anterior. En solo una semana, la divisa subió 245 pesos. Por eso se espera una mayor emisión de deuda en el segundo semestre y está generando preocupaciones en los rendimientos de los bonos a nivel mundial. La tendencia podría mantenerse por lo menos una semana más hasta que se aclare el panorama en el contexto internacional. Es posible que encontremos la calma a la vuelta de la semana siguiente cuando la Reserva Federal dé un informe sobre la situación del sistema financiero, que es lo que están esperando hoy en día los inversionistas. El mercado financiero espera jornadas de alta volatilidad. Las exportaciones registraron una caída anual del 27,5% para junio, según el DANE. Las ventas externas sumaron 3.986 millones de dólares hasta el sexto mes del año. Según el DANE, para el primer semestre de 2023, las exportaciones sumaron 24.553 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,12% a 1.173 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 4,75% a 41.500 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 2,24% a 83 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,64% a 2.330 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 4.144 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.446 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.64. El azúcar se transó en 24 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.73. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.21. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.330 pesos. Continúa hasta ahora la audiencia en la que se define el lugar de detención para Nicolás Petro Burgos. La Fiscalía reveló hace pocos minutos un organigrama en el que aparecen todas las personas que al parecer tuvieron alguna relación o conversación con Nicolás Petro Burgos y su expareja Day Vázquez. En un segundo cuadro, el ente acusador revela las personas que presuntamente hicieron parte de la operación de lavado de activos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.